Les damos la bienvenida al segundo video de esta serie, donde exploraremos zonas de difícil acceso en el cajón del río de los Cipreses. Si aún no han visto el primer video de la cabalgata, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube para que no se pierdan la primera parte del recorrido. Por favor, subamos nuevamente al caballo. Muy bien, nuevamente nos acompaña nuestro caballo Cachipún. ¡Ah! Ya no soy un noble corcel. Por supuesto que sí, Cachipún. Qué ogro de mi parte no considerarte. Bueno, como les decía, nuestro noble corcel nos llevará en su lomo durante esta cabalgata virtual hacia la hermosa laguna de los Piuquenes. En este momento, nos encontramos a unos 4 kilómetros al sur del refugio Urriola, el cual conocimos en el video anterior. Salimos muy temprano, bordeando el río Cipreses, para llegar a este lugar donde el estero El Baule vierte sus aguas al río Cipreses. Este es el comienzo de la ruta del Baule, que sigue por el estero El Baule. Con 14 kilómetros de recorrido, desde el refugio Urriola hasta la laguna de los Piuquenes, esta ruta recorre uno de los valles que se abren paso hacia el oeste del valle del río de los Cipreses. Este valle es algo más pequeño y se conoce como la Quebrada del Baule, donde corre el estero del mismo nombre debido a la cumbre del Cerro El Baule, que ha sido históricamente un punto de referencia para los arrieros de la zona. Durante el recorrido, pasaremos por lugares muy interesantes desde un punto de vista geológico, donde es posible observar la erosión de las rocas de estas montañas, producto del paso del tiempo, del clima y los glaciares que alguna vez cubrieron estos valles. Además, veremos zonas de interés antropológico, por la gran cantidad de rocas con petroglifos que hay durante el camino. La vegetación o flora típica de esta zona es pastizal propio de altura, destacando el coirón, la yeretilla y el clonque. A continuación, tomémonos unos segundos para escuchar a nuestros caballos cruzar el estero, de camino hacia la laguna. Primero pasará Palomo y luego seguimos nosotros. Seguimos avanzando y nuestros caballos están sedientos, así que nos detendremos brevemente en otro cruce del estero. Escuchen cómo Cachupín y Cachipún beben agua. Hacemos un alto en el recorrido, mientras le damos gracias a Cachipún por ser tan bueno con nosotros para admirar esta gran roca donde se pueden observar numerosos petroglifos. Aunque este sitio se encuentra dentro de la Reserva Nacional Río de los Cipreses y que además está amparado por la Ley de Monumentos Nacionales debido a la presencia de estos petroglifos, lamentablemente han sido los visitantes la principal causa del deterioro de estos valiosos registros realizados por nuestros antepasados. A pesar de los rayados y del deterioro ambiental natural, aún es posible observar motivos en buen estado de conservación. Estos grabados representan figuras antropomorfas, rastros de animales, círculos, líneas serpenteantes, estrellas y diversas figuras dejadas hace mucho tiempo por los antiguos habitantes del cajón.
A continuación, los invito a caminar por la parte alta de esta gran roca. Estamos a unos 2100 metros sobre el nivel del mar. Aunque acá no se aprecian petroglifos, desde un punto de vista geológico es muy interesante. Esta es una gran roca aborregada, término que se utiliza para describir a aquellas rocas que tienen una superficie redondeada y pulida por la acción del agua o el hielo. Los contornos y estrías sobre la roca, que pueden ver a nuestro alrededor, son producto de la erosión glaciar. Estas formas redondeadas son la evidencia del paso de los hielos, es decir, en la manera en que han sido pulidas y talladas por el peso y avance de glaciares ya retirados, pero que alguna vez cubrieron completamente este valle hace miles de años atrás. Al fondo, en la dirección que estoy apuntando, se encuentra nuestro destino de hoy, la laguna de los Piuquenes. Continuando nuestra travesía y siguiendo en dirección norte, nos encontramos con esta majestuosa caída de agua llamada la Piedra Lisa. Tomémonos unos segundos para disfrutar del paisaje y del sonido del agua al golpear las rocas. Luego de un recorrido de poco más de 14 kilómetros y unas 4 horas de cabalgata, nos vamos acercando a la hermosa laguna de los Piuquenes, que ya es posible apreciar más adelante. Esta laguna se encuentra a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar y en ella es posible observar flora y fauna propia de altura. Las aguas de la laguna de los Piuquenes son principalmente originadas por el derretimiento de la nieve de temporada, que se embalsan en antiguos anfiteatros o depresiones cavadas por glaciares que ocuparon este lugar hace miles de años. La laguna de los Piuquenes se alimenta constantemente de agua proveniente de la laguna Barrosa, a través de un estero que corre desde las partes más altas. De la misma forma, la laguna Piuquenes desagua ladera abajo como el estero El Baule, que vimos anteriormente y que vierte sus aguas en el río de los Cipreses. Más abajo, el río de los Cipreses entregará sus aguas al río Cachapoal y este al río Rapel, para así continuar el ciclo del agua hasta desembocar en el Océano Pacífico. Por estos motivos, es muy importante cuidar estos asombrosos lugares. Cualquier modificación o daño ambiental en estos cursos de agua o ecosistemas de montaña afectará directamente a todo lo que habita aguas abajo hasta llegar al mar. Disfrutemos del sonido de la montaña mientras nos acercamos al borde de la laguna. ¿Qué les pareció el paisaje? A continuación, nos detendremos un momento para recorrer el borde de esta hermosa laguna. Por favor, noten los sonidos del viento en la montaña y de algunos animales que escucharemos durante esta breve caminata. La constante humedad y el flujo de agua ladera abajo permite que se desarrollen pastizales que son ideales para el hábitat de aves como el piuquén, una ave nativa similar a un ganso que habita en la cordillera de los Andes, en pantanos o lagunas, y que da nombre a esta laguna. Ahora, los invito a que subamos esta ladera para observar la laguna desde lo alto y apreciar mejor el por qué se llama anfiteatro a todo este sector que rodea la laguna. Ya estamos en la parte más alta de una de las laderas que bordean la laguna de los Piuquenes. Si observan todo el área que bordea la laguna, estarán observando también todo el territorio que alguna vez fue ocupado por un glaciar, que al pasar por acá, hace miles de años, fue cortando lentamente las rocas que rodean a la laguna y que vemos apiladas unas sobre otras de manera casi horizontal, hasta darles la forma que ustedes ven hoy.
El imponente espacio que quedó una vez retirado el glaciar y que ahora alberga la laguna nos recuerda justamente a un anfiteatro, o por qué no, un coliseo. Solo que en lugar de artistas o gladiadores, observamos la majestuosidad de la cordillera junto a su flora y fauna. Luego de una comida y un merecido descanso, comenzaremos el regreso a nuestro campamento base, el Refugio Urriola. Sin embargo, no podemos perder la oportunidad de volver a ver la majestuosa piedra lisa, esta vez desde otra vista. Tomémonos unos segundos para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. Continuamos el regreso a nuestro punto de partida. Ya comienza a atardecer y con la puesta de sol cambian también los colores de las rocas en las laderas de la montaña. Por favor, pongan atención a la hermosa postal que veremos luego de pasar esta ladera. Atentos porque al fondo y cubierto de nieve veremos el imponente cerro El Palomo. El Cerro El Palomo es un volcán que está al límite de la reserva Río de los Cipreses. Tiene una altura de poco más de 4.800 metros y alberga varios glaciares, entre los cuales podemos destacar el glaciar Palomo y Cipreses. Ya casi estamos llegando al punto de partida y vemos cómo lentamente atardece sobre el Cajón del Baule. Si miran hacia adelante y al fondo, siguiendo los rayos de luz más intensos, veremos el Cajón del Río de los Cipreses, que poco a poco nos da la bienvenida. Nos detendremos un momento para que podamos apreciar a nuestra izquierda cómo el estero El Baule se precipita entre las rocas, formando 3 cascadas o caídas de agua, para desaguar finalmente en el Río de los Cipreses, volviéndose uno de sus principales afluentes. Poco a poco anochece en el Cajón del Río de los Cipreses, y no podemos perder la oportunidad de experimentar cómo es cruzar este río caudaloso a lomos de un caballo. Cachipún nuevamente nos guiará durante todo el cruce. Por favor, tomémonos unos minutos para escuchar los sonidos del río y apreciar su caudal. Muy bien, cruzamos sanos y salvos, y sobre todo, secos. Con los últimos rayos de luz y finalizando un hermoso día, llegamos al Refugio Urriola. Cachupín, Cachipún y Palomo ahora tendrán un merecido descanso, al igual que nosotros. Hay que reponer energías, porque aún nos quedan 2 travesías más, el agua de la muerte y el agua de la vida. Pero eso será para una próxima ocasión, así que estén atentos a nuestros próximos videos.
En nombre de la Ruta del Tricahue, Cachipún y mío, les damos las gracias por participar de este recorrido y les invitamos a disfrutar de todo el contenido que tiene este canal de YouTube con más atracciones de la ruta. Para más información, pueden visitar la página web www.rutadeltricahue.cl y pueden seguirnos en nuestro Facebook e Instagram con @Ruta del Tricahue. ¡Hasta pronto!